parto de una f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando yo calculo el gradiente de f en el punto xy, esto es un vectorcito que tiene una primer componente, un vectorcito de dos componentes. Acuérdense la intuición, ¿no es cierto? Que me va a marcar un vector en el plano xy. Entonces la primera componente es la parcial de f respecto de x, y la segunda componente, díganme ustedes. ¿Qué se le ocurre a la segunda componente? La parcial de x respecto de y. La parcial de x respecto de y. ¿En dónde se evalúa esa parcial? En el xy que le pasa como argumento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero evaluarlo en el punto 0,2, entonces lo que tengo que hacer es primero calcular cuánto es esta parcial. Entonces esto es igual a cuánto es la parcial de f, la parcial respecto de x de esto. Es 2x porque el y es constante, ¿de acuerdo? Y la parcial de y es 2y porque el x es constante. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Se ve? Sí. Entonces, si yo quiero calcular el gradiente en 0,2, entonces meto un 0 acá, meto un 2 acá, y me da 0, 2 por 2, 4. ¿Están todos de acuerdo? Y si yo lo quiero calcular para 2, 2, vamos a poner solamente este 2 porque el otro es igual, entonces aquí meto un 2 y me queda 2 por 2, 4, y entonces un gradiente es 0,4 y el otro gradiente es 4,4, ¿de acuerdo? Ahora, lo que me interesa no es esto, lo que me interesa es la intuición detrás de esto. ¿Por qué este me da? ¿Cuál es la intuición detrás de que esto me dé 0,4 y que el otro me dé 4,4? Bueno, la intuición sería la siguiente. Recuerden, memoricen o anoten los resultados. Uno es, uno es el verde, uno es el rojo, 0,4, y el otro es el 4,4. 0,4 y 4,4. Entonces, vamos a ver la intuición detrás de esto. Y eso me va a servir para entender con mucha más profundidad los temas que vienen. Y van a entender por qué el gradiente descendiente toma la dirección contraria al gradiente y por qué. Entonces, bueno, acuérdense para no poner tanto, ahí se alcanza a ver ahí, más o menos. Entonces, si yo tengo el eje Z, ¿se alcanza a ver? Acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y. Un poquito más abajo. Y acá tengo el eje Z. Entonces, la forma que tiene x cuadrado más y cuadrado, están todos de acuerdo que tiene una forma así. ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces, las curvas de nivel están acá. Son todos los puntos donde las alturas en todas las curvas coinciden. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Se alcanza a ver eso?
Entonces, si yo este plano XY lo veo un poco más grande, acá tengo X y acá tengo Y. Entonces, voy a poner acá, digamos, uno, 2, 3, 4, y acá más o menos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Entonces las curvas de nivel van a ser más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el valor de la curva de nivel, aquí, ese numerito que le pone al lado, es la evaluación de la función en todos estos puntos, que es la misma. En todos estos puntos, la función evalúa exactamente al mismo valor, a la misma altura. ¿Qué rótulo le ponen a este que está aquí? Díganmelo ustedes. ¿Qué rótulo le pongo a cada uno? ¿Cuánto es la evaluación de la función en cualquiera de estos puntos? Díganmelo verbalmente, así no me lo digan por chat. El resultado. Claro, han visto que cuando en el MATLAB le ponen las curvas de nivel, salen numeritos acá al lado. Salen numeritos. ¿Qué información me dan esos numeritos? Los geólogos utilizan esto para saber a qué altura están. Esos numeritos me dicen para todos estos puntos, que es lo mismo, cuál es la altura, o sea, cuál es la evaluación de la función. Y no sería 2 para el 1, ¿puede ser? Razonémoslo de la siguiente manera. Porque creo que estás haciendo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, correcto. No, pero vos tenés que hacer así. Calculalo para este punto. ¿Cuánto te da para este punto? O para este punto. ¿Cuánto te da para este punto? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿o no? Claro, 1 sería 6. Entonces, para este punto es 1 y para este... Es 1 también. Por lo tanto, para todos estos puntos es 1. Está bien, está bien. Entonces, una cosa es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería aquí, y aquí sí sería 2. Y otra cosa es en este punto donde lo que estás metiendo no es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es un valor menor. Que esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado te da el 1. Entonces en todos estos lugares es 1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En esta, ¿cuánto me da? Ahí sería 4. Para esta. 4. Exactamente, porque este es 2 al cuadrado 4, este es 2 al cuadrado 4, y para todos estos puntos 4. Bien. ¿De acuerdo? Bien, y para este 9, y para este 16. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que el primer gradiente evaluado en 0,2 era, ¿no es cierto? 0,2. Me daba el vectorcito 0,4, ¿se acuerdan? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense la intuición de esto. En 0,2 estamos aquí, ¿sí o no? Sí. Entonces, si aquí construye un vectorcito 0,4, va a ser 1, 2, 3, 4. Va a ser un vectorcito así. Bueno, un vectorcito. ¿Se alcanza a ver? Sí. Lo cual tiene sentido porque caminar por el eje Y es lo que me hace subir, con la máxima pendiente. Se intuye, ¿no es cierto?
Sí, Ahora, ¿y qué es lo que es ese valor 4? O sea que la dirección es la dirección de máxima pendiente. Y este valor 4, la magnitud de esto, ¿qué es lo que qué les parece que me está midiendo? Lo que me está midiendo es ni más ni menos que cuando yo en el 2, o sea, la máxima curvatura del volumen lo va a hacer no va a llegar a 6 o a 6. lo hagamos más simple, Cuando vos estás calculando la derivada parcial, lo que estás haciendo, si estás derivando respecto a I, lo que estás haciendo es moviéndote solamente en el plano XY. Entonces lo que tenés es una curva, ya no tenés una superficie, tenés una curva. Bueno, la pendiente de esa curva en el punto 0,2, esa pendiente es ese 4. Bien. Es la pendiente cuando ese punto lo llevas arriba y toca, digamos, a esto le llamemos nipple y a esto le llamemos tit o boob o breast, ¿ok? Entonces, aquí está la chica boca abajo, ¿no es cierto? Entonces, este sería el nipple, ¿no es cierto? La parte más baja del boob. Entonces, este punto vos lo llevas allá y donde corta, esa pendiente en ese punto, es ese 4 que está aquí. Entonces, es más, si la función en vez de ser x cuadrado más y cuadrado fuera, por ejemplo, 2, ¿no es cierto? Sería 2x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esta va a ser mucho más así, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien, bien, sí. Entonces, ahí, ¿cuánto te va a dar la parcial? En vez de darte 0,4, te va a dar el doble, te va a dar 8, porque tiene el doble de pendiente, ¿sí? Bien. Bueno, y la otra, ¿cuánto me daba? Me daba en 2,2. En 2,2 me daba... 4,4. ¿Cuánto sería la función evaluada en 2,2? Sería 8, ¿no es cierto? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Claro. La función y el vector Entonces, sería sería 8, una curva de nivel que estaría por acá. ¿No me acuerdo? Es decir, esto si estuviera bien dibujado, esto tendría que tener más panza, ¿no? Y esto más panza, ¿no? Bueno, entonces, en 2,2, que sería 2 y 2, 2 al cuadrado 4 más 4, 8, entonces esta curva de nivel sería 8, ¿sí? Bueno, en 2,2, el resultado, ¿se acuerdan cuánto daba? 4,4. Daba 4,4. Hagan un 4,4 acá, y el vector va a ser este, ¿sí? Entonces, me está diciendo que la dirección de máxima pendiente es perpendicular a su curva de nivel. ¿Sí o no? Sí, sí. Que en realidad es un teorema en matemática. Un teorema que dice que siempre en este tipo de funciones el gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel, y si la función fuera no una z de x, y, sino una w de x y z, entonces la curva de nivel no van a ser curva de nivel, sino que van a ser superficie de nivel, y esa superficie de nivel, el gradiente siempre es perpendicular a la superficie de nivel. ¿Y cuál es la intuición de que sea perpendicular? La intuición es que el lugar en donde voy más rápido, en donde subo más rápido, es en esta dirección. Y fíjate que es súper intuitivo, porque si yo quiero llegar al 16 y me voy al 16, por ejemplo, en esta dirección,
aquí llego al 16 por acá y acá llego al 16 por acá. Si me voy al 16 en cualquier otra dirección, ¿sí? Ven que no es el camino más corto, ¿lo ven? Bien. En cambio, si me voy por el 4-4, es el camino más corto que me lleva primero al 16 y si sigo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es qué es esta longitud que sería raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, el módulo de este vector, ¿cuánto es? Es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Porque el gradiente era 4,4. Entonces, ese valor, saquen la cuenta, lo que sea, ¿qué es lo que me está marcando ese valor? Me está marcando, si yo hago un corte de esta TIT, le hago un corte en este plano, ¿sí? Que sería así. Sería el plano, este me lo llevo para arriba, corta en una curva. Ese valor es la pendiente de esta curva en ese punto, ¿sí? Bien, o sea que yo creo que queda bien intuitivo, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el gradiente descendiente, en el caso de que yo quiera encontrar un mínimo, que empieza por cualquier valor, supongamos que empieza por aquí. Entonces, cuando calcule el gradiente, esto es radial, el gradiente me va a dar un vector así. ¿Estamos de acuerdo? En ese punto me va a dar un vector así. Entonces lo que hace el gradiente descendiente es al punto en el que estaba, no le sumo un, digamos, 0.1 del gradiente que se movería en aquella dirección, sino que le sumo menos 0,1 del gradiente. Y entonces, ¿qué hace? Se manda hacia allá. Y a la nueva posición del escalador le vuelvo a sumar 0 y entonces tic, 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 tic va llegando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Mientras que si lo que quiero calcular es, por ejemplo, un menos x cuadrado, menos y cuadrado, en ese caso, ¿esto qué sería? Sería, en este caso, el dibujo sería esta misma idea, pero para abajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando calcula el gradiente, es tan elegante el método del cálculo del gradiente que, si bien cuando se va acercando a esta punta, yo le puedo cambiar este 0,1 y lo puedo hacer más reducido para que los saltos no sean tan grandes, como el programa que yo hice, ese programa MATLAB, no cambia nada. ¿Por qué? Porque los primeros gradientes son grandes porque hay pendientes grandes, pero en cuanto se acerca al punto, la recta tangente se va acercando a 0, por lo tanto el valor de estos gradientes van pasando de 4 a 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0.1, 0.1. ¿Se ve la intuición? ¿Por qué? Porque me están marcando la pendiente. Entonces, mientras más me acerque acá, por ejemplo, si calculan el gradiente en 1,1 en vez de en 2,2, van a ver que me va a dar más chico. ¿Cuánto me daría el gradiente en 1,1? Bueno, sería el 2x, 2y, cuando le meto 1,1 me da 2,2, en vez de darme 4,4. ¿Ven que es más corto el gradiente? ¿Lo ven? Sí. Entonces, cuando lo evalúen 0,1, 0,1, ya el gradiente me va a dar chiquititito. Entonces, es tan inteligente el método este del gradiente que automáticamente cuando se acerca al punto, automáticamente se hace chiquitito, con lo cual no tengo el riesgo de que, ¡pum!, de que haga un salto grande al otro lado.